partiendo acá de la información que podamos tener, contrastar, quiero decir, los objetivos con la forma en que los cambios se están instrumentando. Por ejemplo, uno de los objetivos que se enuncia es la consolidación de la equidad social, otro es la dignificación de la formación y la función docente, otro es el mejoramiento de la calidad educativa en apoyo además a estos tres objetivos, y el fortalecimiento de la gestión institucional. Esos cuatro objetivos están enunciados en el proyecto de presupuesto, perdón, en la ley de presupuesto, porque ya fue aprobado. Yo creo que respecto a todo lo que se ha estado hablando acá hay que contrastar estos objetivos, y creo también que la preocupación respecto a la filosofía que lo anima es legítima en la medida, repito, que no se ha explicitado. Respecto a la formación y a la dignificación de la formación y la función docente, yo creo que con lo que se ha dicho acá un poco que creo que alcanza para como contraste, digamos. Con respecto al mejoramiento de la calidad educativa, nosotros desde las asambleas lo que nos cuestionábamos, vamos a ver los resultados de la evaluación, pero lo que nos cuestionábamos era la posibilidad del vaciamiento de contenidos cuando se hace un hincapié demasiado grande en la parte metodológica. Incluso en el propio programa de ciencias sociales eso es lo que se dice, que se apunta más bien hacia lo metodológico, cuando los contenidos, el método se aplica a través de determinados contenidos. El otro día la profesora Ana Zavala, que es profesora también en el IPA, decía que a ella esa dispersión de contenidos que veía en el programa de ciencias sociales, esa falta de hilos temporales y conductores concretos, le daban la sensación de que yo puedo pasar hablando de temas de actualidad en un tono periodístico durante un módulo, pero eso no significa que yo estoy profundizando y que realmente obteniendo aprendizajes significativos. Quiero decir con esto que se desconoce realmente las ventajas en cuanto al aprendizaje, al desarrollo de estructuras cognitivas que se pueden alcanzar con un planteo, ¿verdad?, de temas de actualidad tan variados, ¿verdad?, sin ejes e hilos conductores claros en un programa que tenga esas características. Entonces, como que, por un lado, el vaciamiento de contenidos es una preocupación, cuando en realidad hay mayor peso del área instrumental. Nuestra educación se ha caracterizado por sus contenidos humanistas, ¿verdad?, y en el área de las ciencias sociales, y el hincapié que se está haciendo en el carácter instrumental de las asignaturas nos hace pensar que se está pensando demasiado en que el chico va a terminar el ciclo básico apuntando exclusivamente a convertirse en un buen lector de manuales, que sabe manejar mínimamente una computadora, pero esa formación integral, ¿verdad?, nos parece que se perdería en la medida que tiene mucho menor peso, más allá del número de horas, tiene que ver también con el perfil de las asignaturas del área social. Y por otro lado, me parece que cuando estamos pensando en los objetivos de la reforma no tenemos que mirar solamente el plan piloto. Vuelvo a repetir algo que dije la primera vez que hablé, que al pensar en los objetivos tenemos que pensar que también hay prácticas que se estaban dando en nuestro sistema que se pierden cuando se hace tanto hincapié en una gestión institucional donde se altera, ¿verdad?, las prácticas que se venían llevando adelante. En la medida, repito, que los cargos para los docentes no está claro cómo es que se entregan los cargos, y que nos parece que se compromete a los que están involucrados en los planes en la medida que, apoyando, formando grupos de asesores y de apoyo, se les selecciona en forma
directa. Pero esto es un aspecto, como el aspecto que yo mencioné, del programa, de que el programa se está elaborando en el CODICEN, que se perdió el objetivo de la contextualización, que era un logro en los programas con el núcleo fijo y el núcleo variable, en los programas que se habían elaborado en la administración anterior. Quiero decir con esto que para hacer un análisis de la filosofía y los objetivos hay que analizar todos estos aspectos, ¿verdad? Concretamente, porque el plan piloto, que se hace mucho hincapié en ese plan piloto, es solamente un aspecto de estos cambios. La política con respecto a la capacitación y el adiestramiento de docentes más que la formación, el tema del hincapié que se hace en la gestión institucional, me parece que todo eso nos da una idea de la filosofía, más que concretamente el análisis del plan piloto, aunque también aporta elementos en cuanto a las preocupaciones que les manifestaba antes, ¿no? Parece que quieren hacer una aclaración con respecto también al tema que se estaba hablando. Sí, y después vamos a, discúlpeme, después vamos a una señora que tenía una pregunta. Sí, en realidad veo que nos estamos yendo otra vez de lo que habíamos dicho, que le íbamos a dar pie a padres y alumnos, pero discúlpenme, tengo que hacer alguna aclaración. Primero, yo escuchaba a la profesora y coincidimos, nosotros apuntamos a obtener aprendizajes significativos en los jóvenes, o sea, aprendizajes para la vida. Segundo, no es instrumental, netamente, si bien nosotros lo que queremos formar son jóvenes, personas que puedan insertarse en la sociedad en que viven, en que les ha tocado vivir, y también que la puedan modificar, o sea, no aceptarla como está, sino que tengan un espíritu crítico capaz de modificar esa sociedad en que viven. Por otro lado, ese temor al vaciamiento de contenido creo que no corresponde, porque hoy en día, si bien hacemos hincapié en metodologías, por supuesto que hacemos hincapié, porque no queremos darle contenidos a un joven donde el mundo está cambiando continuamente, sino que le queremos enseñar a aprender, para que si un día lo que tiene que abordar no se le puede, no puede hacer referencia a lo que aprendió en el liceo, pueda ir a buscarlo y pueda aprender por sí mismo. Queremos desarrollar esa capacidad de que aprendan por sí mismos. A mí me hubiera gustado contarles realmente, no referirme solo a esto, sino contarles realmente cómo se trabaja en experiencia piloto. Lamentablemente no lo podemos hacer. Pero respecto a lo que dice la profesora del hincapié que se hace en la gestión educativa, es verdad, hay un cambio en cómo se gestiona el centro educativo, porque actualmente un director está muy absorbido por aspectos administrativos y organizativos. Y hoy en día se apunta a que el director de un centro educativo dé relevancia al aspecto pedagógico de la educación, o sea, que dedique gran parte de su tiempo no en arreglar una ventana, que también va a haber que arreglarla, pero que se podrá encargar otra persona, no en el papel que se debe Montevideo y firmarlo, sino realmente estar con los profesores en lo que ellos están enseñando, cómo están enseñando, y tratando de estar acercándole a los jóvenes la mejor formación dentro del liceo, cosa que los directores hasta ahora estaban bastante alejados de la realidad de los chicos, no los conocen a veces en su totalidad. A mí me ha tocado vivir un liceo de 2 turnos, por supuesto. Entonces, en la mañana tenemos una experiencia piloto con 5 primeros, y en la tarde tenemos segundos y terceros. Yo trato de estar al mismo tiempo en la mañana que en la tarde. Sin embargo, por el mismo hecho de que los profesores en la mañana se ven todos los días el mismo grupo de profesores y están en los recreos todos juntos y están en el mismo ambiente donde estoy yo, que es ahí en la inscripción y que es todo junto, inscripción y dirección, ellos comentan de un alumno de otro y yo me voy interesando en irlos conociendo. A los chicos de la mañana los conozco a casi todos. En cambio, en la tarde, que estamos en el mismo ambiente, como entran y salen muchos profesores y no tienen los mismos grupos, yo no puedo conocer a todos los alumnos.
o escucho comentarios de fulanito de tal, de fulanito y voy, me interesa en saber quién es, pero generalmente se da que conozco a los mejores o a los peores, porque no se habla del alumno medio. En cambio, en la experiencia, los profesores comentan de todo, un chiste de un alumno, otro de otro, y a mí me da la posibilidad de irlos conociendo y de ir conociendo anécdotas. O sea que es cierto lo que dice la profesora, que cambia la gestión. Nos dedicamos mucho a la parte pedagógica y a atender como objeto principal a nuestros alumnos. Bien, la idea del profesor de repente era que la directora justamente contara brevemente esta experiencia. Creo que lo ha hecho brevemente, querría contar más de repente, pero tenemos a una persona esperando en el fondo con una nueva pregunta entonces. Sí, yo quiero hacer una puntualización en primer lugar. Quiero manifestar que es cierto que pequeños cursos no pueden sustituir el título del Instituto de Formación Docente, pero también es justo que se sepa que distintos docentes habíamos sido capacitados con esos cursos y luego quedamos sin horas para tomar. Es cierto, no somos efectivos, pero esos cursos y el Estado el dinero que el Estado o el país invirtió en nosotros, yo me pregunto a dónde va. Eso es simplemente una puntualización. Y ahora va la pregunta. A mí me gustaría saber, de parte justamente de los técnicos, que son los que entienden, ¿desde cuándo se comienza a formar, desde cuándo se comienza en la formación integral del individuo? Porque se dijo por así que es imprescindible la informática y el inglés para el mundo de hoy. Bueno, entonces yo quiero saber desde cuándo, porque yo tenía entendido que era en lo posible desde los primeros años, y sin embargo se han suprimido muchas horas, tanto de inglés como de informática, en primaria. Y en secundaria, si bien siguen existiendo, yo quiero saber si la formación integral comienza solamente a partir de los 12 años o la formación integral del individuo cuanto más temprano sea, mejor, porque la inquietud concreta es por qué la reducción de horas en primaria de estas dos áreas que se sabe son tan importantes para el futuro. Yo creo que la formación integral empieza mucho antes de los 12 años. Por ese motivo es que también una de las partes de la reforma que precisamente no atañe al ciclo básico es crear escuelas que permitan alojar a preescolares y que permitan darle a los preescolares que no tienen medios, cuyas familias no tienen medios para mandarlos a colegios privados, permitir también empezar allí, en esa edad que es la más propicia de los 3 y los 4 años, empezar allí a formar a esos niños, ¿verdad? De manera que creo que no te puedo responder por lo que se omitió en primaria, porque yo desconozco la primaria, soy de secundaria, es decir, esos resortes no los conozco, ¿verdad? Sé que en muchas escuelas sigue dándose inglés y sé que en muchas escuelas sigue dándose informática, no sé en cuál se ha suprimido, ¿verdad? Pero pienso que también este es un momento, cuando ustedes tengan las ATV de primaria, de plantearlo, porque los docentes tienen esa posibilidad. Las ATV son justamente para discutir y para hacer planteos, de manera que creo que hay que viabilizarlo por las vías normales, ¿verdad? No sé si respondí, lamento no ser de primaria para poder darte específicamente el dato que estás requiriendo, ¿verdad? ¿Tenemos otra intervención? Sí. Mi pregunta va a estar un poco relacionada con la formulada por allá por la señora por allá por la esquina. De lo que se desprende a raíz del contenido de la sustancia de esta reforma en cuanto a la formación concreta del alumno y del estudiante, esta reforma implica una formación del individuo meramente técnica, no social, en tanto habilitante por un mercado laboral, a su vez útil a consagrando de alguna manera lo que es una educación tecnocrática, en tanto el conocimiento y la transmisión de está separada de su uso social y por tanto de su uso crítico.
Les acabo de hacer entrega a los muchachos a los estudiantes de los programas y sus fundamentaciones que están impresos desde el mes de marzo más o menos, en donde está toda la currícula programática de los programas de la experiencia piloto, donde están todos los objetivos, donde están todas las fundamentaciones. Es decir, si también van a quedar para los liceos, digo por si no hay, digo, pero me interesaría que más allá del debate de hoy se leyeran. ¿Tá? Otra cosa que quiero decir, acá se ha criticado, se le han hecho dos grandes críticas a la reforma. Una es de que prepara para el sistema laboral. Yo quisiera saber para qué prepara secundaria. Yo quisiera preguntarte a ti, en condiciones de conseguir qué empleo estás con tercer año de liceo. Otra cosa, si miramos después, eso en primera cosa, si miramos después el bachillerato diversificado y miremos con atención los nombres de los bachilleratos, cada preparatorio, para utilizar una terminología vieja, termina en una facultad. Acá hay preparatorios de agronomía, preparatorios de biología que terminan en medicina o que terminan en psicología, preparatorios de derecho que terminan en ese gran ombligo universitario que es la Facultad de Derecho, o preparatorios de ingeniería que terminan en ingeniería. El porcentaje de alumnos de la enseñanza pública que entra a la universidad, o que entró, mejor dicho, en el año 95, es el 30% de todos los estudiantes que entraron a la universidad. Por lo tanto, hay un 70% de los estudiantes que no salen del sistema público. Son cosas que hay que evaluar. Acá lo que se está manejando, me parece muy bien tu preocupación, lo que se está manejando es diversificar los bachilleratos. ¿Por qué no puede haber un bachillerato en artística? ¿Por qué no puede haber un bachillerato en comunicación? ¿Por qué no puede haber un bachillerato en lenguas? ¿O por qué no puede haber en este país, que escasean 9.000 profesores hoy, un bachillerato docente para aquel que quiere ser maestro, para aquel que quiere ser profesor? Es decir, ¿por qué el bachillerato termina en la universidad? Y te lo voy a contestar. Termina en la universidad porque secundaria, cuando se creó, era parte de la universidad. Y eso conviene que muchas veces no se sabe. Secundaria se crea como parte de la universidad. Después, durante la dictadura de Terra, pasa lo que es el liceo a depender por fuera de la universidad. Y el preparatorio se mantiene en la órbita de la universidad hasta los años 50. ¿Tá? Es decir, secundaria y la universidad fueron pensados para la clase media y la clase alta. Hoy, esa clase, por desgracia, están los privados. Lo que queremos es darle a los que no son de esa clase, y que son la mayoría de los jóvenes de este país, mejor educación que la que hay en los privados. Tenemos otra pregunta acá, siendo para mí en lo personal una reforma netamente economista y subjetivamente un minuto, sí. No, totalmente. Me pide, disculpa que te moleste, me pide la coordinadora, y no es mi posición, profesor, que sean más ágiles, más concretos y que el debate se vaya realizando de otra manera. Es la coordinadora. 20 segundos. Los que lo invitaron, en definitiva. 20 segundos. Salir como un experto. Totalmente de acuerdo con la educación de las masas. Es decir, yo pasé secundaria y pasé 4 años de facultad, estoy en quinto y conozco bastante de cerca el sistema, el embudo secundaria-facultad. Mi pregunta básicamente radicaba, primero, justamente la ignorancia del contenido de la reforma, por eso estoy acá. Segundo, la preocupación de que yo como universitario veo
que a nivel de educación terciaria se está implementando una concepción diferente de enseñanza terciaria, que pasa justamente, yo concibo la dirigencia de un país íntegra, no solamente para sectores de primaria, por otro lado secundaria, porque yo tuve 5 años, pasé por el liceo y estoy pasando por la universidad, y quiero que me formen en forma coordinada. No, pero lo mío era lo siguiente. Mi pregunta concreta era justamente a la formación que implicaría la modificación de la reforma secundaria en cuanto al contenido, no al instrumental, ¿no es cierto? Porque yo entiendo que no tenemos que formar personas para un mercado laboral, y mucho menos entiendo que el mercado laboral tiene que guiar las pautas de esa formación, sino que justamente un país inteligente va adelante en el mercado, no atrás. Por eso justamente mi pregunta era, iba destinada a la calidad de formación personal como individuo en tanto ser social. Simplemente eso, gracias. Ya te lo contesté. Leemos otra pregunta. Discúlpenme, profesor, pero el moderador lamentablemente soy yo. No me puede estar dirigiendo qué es lo que sí, qué es lo que no se puede. Es que justamente, porque son 5, acá tengo 1. Pero entonces estoy debatiendo. Siendo para mí en lo personal una reforma netamente economista, continuamos con el término debatir o no debatir. Tengo entendido que la invitación de la coordinadora era venir a debatir a Salto, no a informar, porque si vamos a informar entonces tenemos horas y más horas. Le leo. La coordinadora contesta, a ver. No, yo quiero decir unas palabras, porque desde el principio quiero aclarar eso, que quede bien clarito. Desde el principio se habló de debate, nunca se habló de información. Tornarié se comprometió ante autoridades de la educación a debatir. Doy lectura a la pregunta entonces. Siendo para mí en lo personal una reforma netamente economicista y sugestivamente muy similar a la que se propone para toda América Latina, y entre paréntesis se indica haber movilizaciones, por ejemplo, en Argentina, me pregunto cuáles son las condiciones que plantea el BID para apoyar económicamente a la reforma. Por fin saltó esta pregunta. Y tenemos otra que la enganchamos que está directamente ligada al tema. La pregunta es, ¿política educativa de Estado o política educativa dirigida, BID-FMI? Muy bien, vamos a intentar que tengan mejores argumentos para el debate teniendo información. Porque no se puede debatir sin estar informado. Quiero aclarar algo. ¿El micrófono dónde está? A ver. Delante de la coordinadora, el lunes pasado y el martes pasado pasamos por todos los liceos, inclusive el 5, que ustedes estaban presentes en la asamblea que se hizo. No, sus amigas ocupaban, pero ellas estaban. Bueno, se informó de la asamblea, se invitó a una asamblea general informativa por nuestra parte, así, con nuestra posición en AEU. Ninguna de las que están acá fueron, discúlpenme, pero entonces no se quejen de que no tienen información. Nosotros pusimos todo lo que pudimos. Por favor. A ver, adelante. Yo creo que no podemos tornar esta noche estando los técnicos y estando la profesora
tornar que sea una discusión estudiantil, ya que todos sabemos que COES es quien ha organizado todo esto, más allá de que haya discrepancias entre unas posiciones y otras, o entre un gremio licial y otro que todos sabemos que se da. No vinimos a eso, en definitiva. Había quedado la respuesta pendiente del profesor acerca del BID. Bueno. Silencio, por favor. Adelante. El Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado cantidad de préstamos para implementar reformas educativas en América Latina y en otras partes del mundo. Cuando se acusa a esta reforma de neoliberal, se acusa a esta reforma de estar de alguna manera dirigida o establecidos sus fines por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se está demostrando es un desconocimiento de cuál es la política educativa que el Banco Interamericano de Desarrollo implementa. Hay un informe que, junto con otros, creo que se denomina el informe SCAN, ¿no? ¿Pronuncié bien? El informe SCAN, que es una especie de informe marco regulatorio de una cantidad de préstamos del BID. Pero no voy a acá hacer una síntesis de lo que dice ese informe, porque ustedes saben muy bien cuál es la línea y cuál ha sido la línea del BID para otorgar préstamos a los países de América Latina. Privatizar y descentralizar. Ustedes eso lo pueden ver del lado de enfrente del río, donde se ha descentralizado, donde han pasado parte del sistema educativo a las provincias y donde buena parte del sistema educativo se ha privatizado, como se hizo en Chile. Yo lo que quiero ver es en qué aspecto de todos los que hemos discutido se ha mencionado la palabra privatización, qué cosa de secundaria se ha privatizado. Y aparte quiero aclarar una cosa: Uruguay este año, entre el año pasado y este año, en el último año, discutió 2 préstamos con el BID. Y con los 2 préstamos tuvo muchos problemas para que se lo otorgaran, precisamente porque no era privatizador. Uno era el préstamo para la educación, de 57 millones de dólares, para construir liceos y para implementar cursos de capacitación para los docentes, y el otro fue el préstamo de saneamiento que se le dio a la Intendencia de Montevideo, que creo que anda por los 70 millones de dólares, que no se lo querían dar porque no se privatizaba el saneamiento. Es decir, tanto el CODICEN como la Intendencia de Montevideo obtuvieron préstamos en contra de la línea del BID, en ese sentido. Otra cosa, la línea del BID maneja la descentralización. Y acá la profesora Dinora Mota, de lo que ha acusado a esta reforma, es descentralizadora. Creo que utilizó aparte esa palabra. Esta reforma está centralizada en el CODICEN, esta reforma está centralizada en determinados grupos. Bueno, yo creo que se la está acusando de lo contrario. Profesora. ¿Por qué? ¿De quién dependen? ¿De quién dependen? ¿De quién dependen los centros de lenguas? ¿Secundaria no es el Estado? ¿Eh? Tengo entendido que sí. A ver, Yo tengo entendido que sí. Escuchamos a la profesora, ¿verdad? Pero por lo menos no es privatizadora, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Adelante, hable. La escuchamos. Bueno. La escuchamos, tiene la palabra la profesora. Bueno, yo lo que quiero decir es que en marzo, creo que fue en la Asamblea Técnico Docente de marzo, que estuvo el vicepresidente del CODICEN, Claudio Williman, explicando un poco el tema del préstamo, de los préstamos, y que allí él mencionó, pero no explicitó, algunos de los condicionamientos
que por supuesto él dio por sentado, lo mencionó así, tienen que existir a la hora de conceder los préstamos. Yo solamente querría decir que respecto a esos condicionamientos, privatizar significa achicar el Estado. Y achicar el Estado también pasa por un sistema educativo que es una empresa muy grande. Y que acá en algún momento se preguntó por el tema... No es una empresa, pero quiero decir que es un aparato del Estado muy grande y que de alguna forma, y ahora que usé la palabra empresa, está tratando de convertirse en su forma de organización en una empresa. Creo que supone, si miramos los objetivos también de que están en el presupuesto, en el tomo 1 se señala la necesidad de la reducción de grupos, por ejemplo. Y eso yo lo dejo acá planteado para que lo reflexionemos, nada más. Y por otro lado, respecto a lo de descentralizar, una cosa es establecer una estructura fuertemente jerarquizada con cargos de confianza, y otra cosa es descentralizar, son cosas distintas. Se habla de centros regionales, por supuesto. Lo hemos escuchado, 4 centros que en definitiva todavía no está muy claro si son de formación o de capacitación. Y por otro lado, lo que también es cierto es que en este momento se está tratando de crear una estructura moderna dentro de lo que es una burocracia moderna, que a pesar de todo, ahí hay yo estoy de acuerdo con el profesor que hay algunas contradicciones, se cae en vicios de burocracias tradicionales, como por ejemplo prácticas clientelares que se están dando en este momento en la organización de la burocracia, ¿verdad? De esa burocracia moderna, ¿verdad? En la fuerte jerarquización, esa estructura jerarquizada que se está creando, que puede ser descentralizada, pero fuertemente jerarquizada, de alguna forma se está cayendo en vicios de carácter, que si le podemos adjudicar a una burocracia de carácter tradicional, en la medida de que, repito, hay prácticas de carácter clientelar, generando compromisos a partir de designaciones de carácter directo. Y esto hay que dejarlo bien claro. Y con respecto, que hace rato que está el tema y me gustaría, con respecto se apunta a un modelo economicista, yo solamente, eso forma parte, el tema de un modelo tecnocrático y economicista, es una preocupación para muchos estudiosos, ¿verdad?, de la educación, pedagogos. Entonces yo quería citar una frase que nosotros la citamos además en la Asamblea Técnica Docente como preocupación, que dice lo siguiente: el reto del trabajo pedagógico es conciliar la multitud de intereses en la acción educativa. Esta discusión, que apunta hacia analizar el papel y el sentido del hombre en el mundo, es totalmente cancelada cuando el único significado que se le asigna a la educación es preparar para el empleo. Incluso en una deformación actual de los valores del sistema educativo, se confunde las dificultades de la obtención de un empleo con una deficiencia en los sistemas de enseñanza. Y esa es una de nuestras preocupaciones. Tenemos una intervención, una muchacha. Adelante, te escuchamos. Sí, adelante. Bueno. Después te agradecería que le dieras el micrófono a quien está encargado ahí mismo y que subieras al segundo piso porque hay unas cuantas personas que quieren hacer intervención. Adelante. Bueno, lo mío no tiene nada que ver con lo del BID, pero son puntualizaciones que he ido recogiendo, no solo mías, sino de algunas personas que no van a agarrar el micrófono o de comentarios que he oído. Primero, no es solo una clase media la que accede a colegios privados. En el interior, la clase media va el 90% a los liceos públicos. Segundo, yo no sé si lo que apuntan es a volvernos técnicos, pero es imposible que un ser humano llegue a ninguna fuente de trabajo sin tener una formación total. No entiendo
a mí como estudiante y no me cabe cómo van a hacer para juntar física, química y biología. No entiendo. A mí como estudiante, que nos cuesta la biología por separado, la física por separado y la química, que la compacten y que nos las enseñen. Para mí es difícil. Tercer punto. Con lo que usted dijo de la carga horaria, señor Pita, es cierto, la carga horaria sigue, pero se centraliza en manos de una sola persona. Sí, discúlpeme, pero digo, haga cálculos, es fácil. Si usted centraliza todo lo mismo, pero en una sola persona, digo, física, química y biología la enseñan 3, hay 2 personas que van a quedar afuera. ¿Qué pasa con esos 2? Se encargan de otras 5 horas, pero así se va corriendo gente y es obvio que va a quedar gente desempleada. A mí me parece. Cuarto. Cuarto, y no me quiero alargar porque hay gente que quiere hablar hace ratazo acá. El señor Claudio Williams. No lo conozco, perdón, pero me parece a mí, o por lo que me dijeron por acá, formó parte de una comisión que propició de alguna manera la Universidad Católica. No los quieren privatizar, mientras tanto le están dando a las universidades privadas mucho más apoyo que a la nuestra, que se está derrumbando. Yo no quiero que me contesten, no porque no quiera oír sus respuestas que me parecen interesantísimas, porque yo quiero que hay otras personas que quieren hablar y son puntualizaciones que tenía atragantada la garganta y que las quería decir, ¿está? Porque me parece a mí que todo esto apunta a que nuestra educación gratuita, obligatoria y laica se esté volviendo en un caos, y la reforma que es necesaria, esta reforma, y estoy en posición de estudiante, yo no los puedo juzgar, yo no los estoy juzgando, yo estoy viendo en mi posición de estudiante y de uruguaya que esta reforma nos está hundiendo un poquito cada día más, no sé, en mi opinión. El micrófono. Las profesoras tienen una explicación que dar. Yo, por lo pronto, haría una de las aclaraciones. En primer año no es biología, física y química, sino introducción a la física, a las ciencias físicas, que ya está integrada. No, o sea, en el plan viejo es introducción a las ciencias físicas y biología, ¿no? Con 3 horas y 3 horas. Introducción a las ciencias físicas la dan alternativamente un profesor de física o un profesor de química y le da su sello particular según su formación. Entonces se pasa no a 3 asignaturas, sino a una coordinación de introducción a las ciencias físicas, que ya supuestamente está coordinada, y biología, son 2. Déjame terminar. Eso sigue hasta segundo, y en tercero vuelven a aparecen las asignaturas como tales: biología, física y química, con 3 profesores distintos. No es parte de la reforma. De materia. Digo, entonces, lo que pienso es física, química y biología me la juntan. Aclaremos las cosas. No es por nada, pero al final esto es un cúmulo de contradicciones. Historia y geografía, por favor explíquemelo. Es cierto, la historia no se puede dar sin la geografía. No podemos entender nuestra revolución ni nuestra declaratoria de la independencia si no entendemos nuestra propia geografía. Pero por favor, hay cosas que son particulares de cada materia y que a mi juicio, que digo, no se guíen por mi juicio porque es muy personal, no se pueden unir. Digo, habían dicho, es lo que se corre, lo poco que se sabe, que el nucleamiento de materias son 3 materias.
No. Todas juntas. Yo no sé. Te estamos explicando. Claro, pero a lo que yo voy entonces es que por favor den una información correcta y que nosotros, los estudiantes, lo están haciendo ustedes muy bien. No estoy contra ustedes cuatro, no es con ustedes. Digo, esto es general, no lo tomen personal. Es general, por favor. Si publicaran en El País, hagan y publiquen toda la reforma no, los lineamientos generales en la reforma, para que no haya otra persona como yo que piense que nucleamiento de materias son esas tres juntas. Esto es lo único que yo estoy pidiendo. Al lado hay otra pregunta, adelante. Adelante. Yo quisiera saber si comprendiste que a nivel de primer año, que es lo que se ha implementado hasta ahora, se ha integrado introducción a las ciencias físicas y biología con un mismo profesor, que puede ser de biología, de física o de química. En general, diría en un 90% de lo que yo sé, egresados. Por ejemplo, al profesor egresado de física se le capacitó en los principios estructurales de la biología, como para poder comprender el fondo de la asignatura en febrero. A los de biología se hizo en física y química. Se entiende, ya por lo pronto hablo en biología, que es lo que más conozco yo, que cuando se egresa del IPA, habiendo tenido ya una materia biofísica y bioquímica, y habiendo pasado por un bachillerato biológico, los conceptos claves cualitativos que hay que dar y que además van a ser apoyados continuamente, son factibles de dar. Por otra parte, y esto uno viene tan atrás porque acá se habló de cuando la secundaria pertenecía a la universidad. Hubo un plan acá en el año 63 que a todo el mundo, todos los profesores que actuaron, quedaron muy conformes y que desgraciadamente no se evaluó, y que es muy parecido, y lo tengo acá, y está firmado por autoridades que todavía viven, como la Elia Fernández de Artucio, como es la señora Artucio, una autoridad en la docencia de la historia, que estuvo de acuerdo con este programa. Desgraciadamente no se evaluó, y se daba también las clases así, a un profesor de biología, uno de física, uno de química, y tratábamos de capacitarnos y trabajar lo mejor posible y de dar los conceptos cualitativos. Y en tercer año, ahora sí, en tercer año empiezan a aparecer las tres separadas, otra vez. Y van a seguir separadas porque en un principio se aproxima el chiquilín a problemas como es su ecosistema, el mundo en que vive, la naturaleza que lo rodea, los seres vivos, cómo se mide, cómo se masa, etcétera, etcétera, ¿no? Esos principios. Ahora ya en tercer año ya está el egreso, y ya es necesaria la diversificación y una mayor profundización. Bien, ahora sí tenemos una pregunta allá atrás, y después a quien estaba encargado le pido por favor que suba con el micrófono, porque hay personas que hace unos cuantos minutos quieren hablar arriba. Con respecto, a la pregunta que hicieron si la reforma tiene un lineamiento económico y está condicionada con el BID, el profesor hacía referencia al informe SCAN. Yo acá tengo una versión taquigráfica de la asistencia de Rama a la comisión del Senado del 23 de agosto de 1995, y habla del informe SCAN. Y el informe SCAN, dice Rama, que fue hecho por grandes sabios y empresas como caso Communication Board of America, National Education Association, que es versión taquigráfica de Rama en el Senado, y usted decía de que no hay lineamiento, de que no hay condicionantes en el BID. Y el informe SCAN habla de 5 destrezas, y una de ellas es aprender a leer manuales. Aprender a leer. Manuales. El que sabe leer
sabe leer un manual, un libro o lo que sea. Porque ahora solamente se leen manuales en este país. Yo conozco gente que no puede leer manuales porque no domina rudimentos básicos de inglés para poder encender una video y para poder ver una película y no está trabajando. Y es un manual que viene en inglés. Acá hay una serie de cosas... Perdón, ¿Lo qué? Aparte, sobre eso quiero decirte una cosa. Esas son las opiniones de Germán Rama, presidente del CODICEN, votado con venia total del Senado de la República y fundamentando un proyecto de rendición de cuentas que lo votó el Parlamento Nacional. Es decir, me parece perfectamente válido que no te guste, pero eso fue votado por tus representantes, porque creo que sos mayor de 18 y votás, ¿no? Bueno, la profesora la profesora hace unos cuantos minutos que también quiere hablar. La escuchamos entonces, profesora. Yo quería hablar sobre... No sé, él pide para hacer una réplica. A ver, abre el micrófono. Si me habla de Germán Rama, estamos hablando de su jefe. Y evidentemente, son los lineamientos que le está dando a usted. Entonces, cuando recientemente decía de que no hay condicionantes del BID, que no hay condicionantes externas, y cuando toda la reforma se basa en el informe SCAN, y cuando el país tiene que ser un país de servicio, entonces, ¿dónde están las condicionantes? ¿Dónde están? La pregunta que se me hizo hoy era si la reforma era economicista. Cuando entendemos la acusación de reforma economicista, nos manejamos en los términos de privatización y descentralización. A mí me gustaría que leyeras, no lo que dijo Germán Rama, sino que leyeras el informe SCAN. Es un trabajo de investigación pedagógica, en donde, como en todo trabajo de esos tipos, hay una cantidad de cosas que pueden ser compartibles y una cantidad de cosas que no son compartibles. Lo que yo personalmente no comparto del informe SCAN y del BID es precisamente aquello mismo que no comparte Rama, que es la privatización y la descentralización. Por eso, porque creo que esta reforma se traduce de alguna manera en lo mejor de una tradición de enseñanza estatal y de una enseñanza pública, es que yo la defiendo. Ahora, que te quede claro que siempre que a este país le prestan dinero, le ponen condiciones. ¿Sabes por qué? Porque somos un país dependiente y eso no lo cambia ni Germán Rama ni nada. Si lo queremos cambiar, cambiemos. Pero es un dato de la realidad. Pero la continuidad sigue. Aparte hablamos de... Me parece, lo consulto a la coordinadora, que en definitiva son los que mandan junto a ustedes, que si nos centramos solamente en un tema y en un diálogo entre usted y el profesor, no vamos a hablar una réplica, fue lo que se había indicado. El micrófono va arriba entonces. Tenía una pregunta. Favor fundamentar puntos en el programa de primer año, tales como Bart Simpson en África, no sé si me equivoco, ¿sí? En África, resumen de lo que conocemos, de lo que no conocemos, cómo se aprueba un presupuesto nacional, etcétera. Muy bien. ¿Me permitís porque tengo varios puntos? Bueno, no se olvide que pedí la palabra. ¿Querés empezar, Dinora? No era de esto que iba a hablar del tema de las áreas, pero está vinculado. Yo quería señalar respecto a las áreas. El hecho de crear un área es una opción. Quiero decir con esto, cuando uno va a definir el currículo, ¿verdad?, puede optar por un sistema disciplinar o por un sistema en áreas. Es una opción.
esto es importante porque incluso es una opción el criterio con el cual yo voy a definir el trabajo en área. Si voy a agrupar áreas con un criterio, por ejemplo, epistemológico, ¿qué tipo de criterio es una decisión que se toma? ¿Por qué agrupar historia y geografía y no agrupar otras ciencias sociales? O en el caso de las ciencias experimentales, ¿por qué física, química y biología? Quiero decir que acá hay una opción. Que cuando se hizo la opción por trabajar en estas áreas, se conocía perfectamente que no era la tradición en la que se venía trabajando en nuestro país y que los docentes no estaban preparados para dictar áreas tal cual estaban así estructuradas. Quiero decir con esto que la crítica no es solamente respecto a la implementación, sino a los fundamentos pedagógicos para tomar una determinación que tenga esas características. Y además, una cosa importante a tener en cuenta es que justamente el ejemplo que se manejó acá, que es el de ciencias físicas, es uno de los ejemplos más conflictivos, porque una de las cosas que se ha demostrado es que los profesores que dan ciencias físicas, si son de física, dan física con un matiz de química, con ribetes, como el otro día escuché decir, y los profesores de química al contrario. Entonces justamente es una de las cosas más, hay profesores de química y física que le huyen a dictar ciencias físicas. Entonces justamente el ejemplo que se maneja de que ya existía es uno de los ejemplos que genera conflicto, digamos, y debate y discusión entre los docentes. Pero por otro lado, si las áreas son dan tantos resultados, lo que es inexplicable es porque al llegar a tercer año, ¿verdad?, se dividen nuevamente en dos áreas, las ciencias biológicas por un lado y las físico-químicas por el otro, y no se mantiene el mismo tipo de enfoque. Por otro lado, un ejemplo que manejamos en las asambleas técnico-docentes, porque está en la fundamentación del programa de ciencias experimentales, es el ejemplo de un profesor, Carl Frey, que se maneja como que en el año 1969 defendió el trabajo en áreas. Y 20 años después, en 1989, él señala que no hay ningún área que pueda realmente dar origen a, un proyecto que pueda dar origen a una integración real entre esas tres ciencias, y que realmente las ideas que lo animaron aquellos 20 años atrás fueron ideas muy simplistas que hoy fueron superadas. Entonces me parece que ese tipo de cosas hay que manejarlas, ¿verdad?, a la hora de ver a lo largo experiencias en otros lugares, ¿verdad?, los resultados, ¿verdad?, que incluso las mismas personas que lo propusieron después hicieron. Y una cosa que me acercaba acá un profesor es el tema de la carga horaria. Yo no lo manejaba realmente, pero el profesor lo que me indica acá es que en primer año, en este momento, en el plan actual, tiene 3 horas ciencias físicas, 3 horas biología, más 1 hora de recuperación, más 2 horas de coordinación. Es decir, que de alguna forma no se corresponde con la carga horaria que hoy se le destina en el plan de las áreas. Y respecto a la pregunta que era... ¿La coordinación esa de 2 horas es por grupo? No, es por nivel. Grupo. Aclarar. Sí, las 2 horas son por nivel. Ahora, a partir de este año, ¿no? Antes no eran por nivel. Es decir, si tienes 7 grupos, ¿cuántas horas coordina? Depende del nivel que tenga. Si está los 7 grupos en si un tiene mismo 3 nivel, niveles, tiene 6 horas de coordinación. Y si no, tiene 2. Depende del nivel de cada nivel. En biología hay un solo bachillerato que se sepa. Yo le contestaría. Se jubiló. Lo otro que, no, respecto a lo que está acá, yo realmente no conozco los fundamentos de por qué, o el enfoque que se le puede dar al punto de Bart Simpson en África. Realmente lo desconozco. Yo soy profesora de sociología y trato de ver, como profesora y interesada por toda esta situación, de ver cómo está planificado y cómo está pensado también en que si alguna vez tengo hijos va a ser un abordaje de este tipo, qué sentido tiene un programa que tenga estas características, que además está siendo cuestionado por gente que también sabe mucho de historia y de geografía, ¿verdad?
Y con respecto a las visitas en el relato a Montevideo y otras sugerencias que parece que aparecen en el programa de Ciencias Sociales y de Ciencias Experimentales no trae ningún aspecto de contextualización que sí se defendió siempre desde las asambleas técnicas, la necesidad de que, más allá de que haya un tronco común nacional, haya un espacio para la contextualización. Lo que me pueden responder a esto las personas que defienden este currículo de áreas es que, como es un currículo abierto, como son programas abiertos que los va a construir el propio docente, el docente deberá contextualizar. Yo supongo que esa va a ser la respuesta que me van a dar. Pero en realidad, yo no entiendo por qué se les produce a los profesores el material, se les asesora didácticamente, se les dice exactamente cómo es que tienen que enfocar sus clases, si efectivamente realmente están en condiciones de poder contextualizar. Por otro lado, los profesores de historia que analicen la temática que está planteada en este programa se darán cuenta realmente de que la historia tal cual como está concebida actualmente queda totalmente desdibujada y por supuesto también la geografía en ese programa. Yo creo que el que tiene que fundamentar ahora, porque lo está trabajando ese programa respecto a Bart Simpson en África, es el profesor Fernando. Lo escuchamos al profesor. Manejó muchos temas. Dos temas manejó, uno que lo habían manejado ustedes, Sí. ella tuvo derecho a réplica, ahora manejó ella el tema del famoso Bart Simpson, ahora lo manejan ustedes entonces. No, yo no lo iba a decir, yo hablaba de la base epistemológica y por qué se habían agrupado así. O sea, tradicionalmente, desde más tradicional punto de vista positivista, racionalista y que revisado y discutido en muchos aspectos sobre el concepto de ciencia, tienen todas en común el método llamado método experimental. Esa es una de las causas. Y además quiero recordar que nosotros no tenemos posición en las impresiones. Porque quiero ser transparente, porque yo tengo una carrera transparente, de que los inspectores de biología, física y química, los de física y química, no se mostraron propicios. Los inspectores de biología dijimos, somos biólogos, yo soy biólogo además, vamos dentro de todos los cánones éticos, porque no voy a experimentar con un alumno, sin causarle cuando estoy segura que no le voy a hacer ningún daño, es una experiencia, como el año pasado había en práctica como 7 experiencias. Ahora mismo se está terminando la microexperiencia de tiempo pedagógico y se está llevando a cabo la experiencia de los liceos nocturnos, del liceo nocturno número 1. Hay muchas experiencias y todas ellas éticamente a favor de los estudiantes, que con la profesora de que fuimos adscritas hemos defendido a los estudiantes siempre. Bien, el profesor entonces va a dar respuesta a la pregunta. El programa de... Los dos programas de áreas que yo creo que está mal, y lo vuelvo a decir, que se denominen como áreas, porque no son tampoco fusiones de los viejos programas, sino una nueva área y vuelvo a utilizar la palabra área porque estoy entrampado en ella, pero es una nueva concepción de conocimiento que se basa en investigaciones pedagógicas que se están realizando hoy en el mundo. Yo voy a hablar ahora del programa de Ciencias Sociales y voy a aclarar algunas cosas. Digo, en Ciencias Sociales, las investigaciones sobre cómo aprenden los adolescentes están muy retrasadas con respecto a ciencias experimentales. Durante cerca de 50 años, si tomamos en cuenta aquellos que son docentes de las investigaciones de Piaget, todos los que manejamos ciencias sociales y humanísticas hemos de alguna manera utilizado la reflexión de Piaget para matemáticas y ciencias experimentales y la hemos trasladado mecánicamente a la historia, a la literatura y las ciencias sociales en general. Hoy se está demostrando que un alumno, y
quiero que quede claro de qué estamos hablando. No estamos hablando de bachilleratos, no estamos hablando de tercer año, estamos hablando de alumnos de primer año con 13 años, 12 y 13 años de edad. En lo cual, lo que se busca es a ese muchacho enseñarles, como decía muy bien la profesora Dinora, enseñarles metodologías. ¿Qué significa esto? Enseñarle a ese muchacho una metodología que le permita a él aprender por sí mismo. Para eso se utiliza el programa de Ciencias Sociales que maneja temas actuales para el muchacho que van desde el mundo hasta la región en el que vive. Yo les voy a leer, antes de empezar a explicar Bart Simpson en África, porque me parece que es una de las cosas más maravillosas que tiene este programa, por más de que no es, y que quede claro, muchachos, les dejamos esto a ustedes, no es un punto del programa, está planteado como una actividad optativa, que el docente, si quiere realizar, la realiza, discute ese tema. Es decir, el programa tiene una serie de metodologías y una serie de actividades. Voy a leerle lo que para mí, que estoy trabajando con este programa, es el esqueleto del programa. Primera unidad, las nuevas fronteras científicas, tecnológicas y productivas. Las transformaciones en las culturas y en las mentalidades. Una mirada histórica sobre el mundo del siglo XX. Los territorios y los mapas, las diversas visiones del mundo. Las nociones de cambio y permanencia a partir de la experiencia de ellos, el Uruguay en y ante el mundo actual. Esto es un poco el esqueleto, es la primera unidad. ¿Qué se pretende hacer con estos temas? Que son gigantes, ¿tá? Y como son gigantes, hay que introducirse en ellos de distintas concepciones. ¿Qué se le plantea al muchacho? Que tenga herramientas para poder, a partir de los medios de que dispone, conseguir información, para mantener un acercamiento a problemas actuales y sobre problemas actuales que él además va a tener que resolver en su vida práctica cuando se transforme en un ciudadano, cuando se transforme en un adulto, que va a tener que discutir y que va a tener que opinar. Ahora, ¿por qué se opta por este camino y se abandona el camino de la historia y de la geografía? Se opta por este camino porque lo que se entiende es, primero tendríamos que definir y rediscutir a nivel nacional para qué sirve la historia. ¿Tá? Nosotros tomamos una definición que creo, a mí por lo menos me gustaba y me dirigió mientras yo di clases, que es una definición de Pierre Vilar que decía, la historia tiene que servir para leer el diario, ¿no? Es decir, la historia tiene que servir para comprender el presente. El problema es que la dinámica de conocer cómo funciona la historia, el tema, y acá no quiero meterme en temas técnicos, pero las nociones de tiempo histórico son muy difíciles de trasladar a un muchacho de 12 y 13 años. Las nociones en historia, hay muchas palabras que se llaman polisémicas, es decir, que tienen muchos y variados significados. Democracia es una, que está en este programa, y se habla de las encrucijadas de las democracias en el mundo actual. Cuando manejamos el término democracia, cualquier profesor tiene que historizar ese término. La democracia nuestra no tiene nada que ver con la de los griegos. La democracia nuestra no tiene nada que ver con la de los liberales del siglo pasado. La democracia nuestra no tiene nada que ver con la norteamericana, en la cual, y conviene que lo sepan, los ciudadanos no eligen el presidente. ¿Ah? Es decir, hay toda una cantidad de términos, como puede ser el término revolución, ¿no? El término revolución es un término que dice cambio brusco. Sin embargo, damos revolución neolítica, que más o menos debe haber demorado ese cambio brusco unos 10.000 años en producirse.
O damos otro cambio menos brusco, que es la revolución industrial, que tiene alrededor de 100 años entre que empieza a procesarse y a manejarse. Es decir, hay una cantidad de términos, de conceptos, que si se los transmitimos sin un acercamiento a las ciencias sociales, sin un acercamiento a las problemáticas, sin un aprender a tener metodologías de autoaprendizaje, es decir, que el muchacho aprenda técnicas para conseguir información, técnicas para analizar, técnicas que se relacionan con idioma español, que se relacionan con comprender un texto, que se relacionan con saber escribir, es decir, no va a poder entender la disciplina historia, ni la disciplina geografía, ni ninguna de las disciplinas sociales. Eso sí, en esos 2 años, en que cualquiera que sea profesor o que sea padre sabe cómo cambian, o que simplemente los haya pasado, digo, de los 12 a los 15, a los 14, el muchacho puede ya acercarse y tener elementos para acercarse a las disciplinas. Como esto es una experiencia, el programa está en discusión. El programa se está modificando y se va a modificar. El programa de primero se va a ajustar para el año que viene. El programa de segundo, que pregunta, me adelanto una pregunta, maneja América Latina, maneja Mercosur, maneja la región. Y el programa de tercero, que originalmente funcionaba de esta manera, en una sola área, las últimas discusiones que hemos tenido con los profesores que están dando la materia, con los docentes que integramos los equipos de apoyo y con gente que está trabajando en investigación educativa, estamos tratando de ver cómo en tercer año sí aparecen las disciplinas. Porque acá hay una cosa que hay que tener en claro. La experiencia es una experiencia, por lo tanto tiene procesos de ajuste constante, que es lo que en enseñanza se llama investigación-acción, y que yo sé que le rechina a los muchachos y le rechina a la gente que estemos investigando con adolescentes. Rechina, es feo, es una terminología casi nazi. Estamos investigando, pero no hay otra forma de investigar en educación si no es con gente. ¿Entienden? Y ahí es donde se da el proceso. Nosotros estamos investigando con ellos, pero no hay otra forma. No es posible investigar en transmisión de conocimiento a seres humanos con perros. No es posible investigar en transmisión de conocimiento con computadoras. Estamos trabajando con seres humanos. La tecnología educativa ha cambiado y todos conocemos, por lo menos el recuerdo de lo que Varela prohibió, que era una tecnología educativa del siglo pasado. Esa tecnología la prohibió Varela. Bueno, hoy hay otras. La enseñanza ha ido cambiando y tiene nuevos desafíos, de la misma manera que las materias que se enseñan en los liceos tienen nuevos y más arduos desarrollos. Por eso hay que formar al alumno para que siga aprendiendo. Porque el que estudió el átomo hace 20 años, se lo cambiaron. El átomo hoy no es el mismo que hace 20 años, porque hay investigación física que ha demostrado nuevas cosas. Entonces, si ese señor, ese adulto, preparado para la vida y no para el trabajo, que quiere volver a explicar, no tiene elementos para obtener la nueva información que el avance científico ha generado, se quedó estancado. Y yo no quiero eso para los jóvenes de este país. Bien. De Bart Simpson, perdón, me perdí. Hay un tema que son los territorios y los mapas, las diversas visiones del mundo y las transformaciones en las culturas y las mentalidades, y aparte eso está en otro capítulo. Te explico una cosa. Uno de los temas que más se habla hoy es el tema de la globalización, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, prendemos el televisor y vemos a Michael Jackson bailando en Tanganica o en Bahía, es decir, todos estamos cerca de todos cuando tenemos un televisor o cuando tenemos una computadora. Entonces podemos estar todos cerca de todos los que tienen televisor o computadoras. La globalización, que es una idea relativamente nueva, ha demostrado que el mundo no es global. Y perdonen la contradicción. Digo,
La globalización les ha permitido a ustedes ver gente muriéndose de hambre en África. La globalización les ha permitido a ustedes ver problemas del SIDA o de droga en distintas regiones del mundo. Les ha permitido ver cómo odios de 5 siglos entre serbios y croatas hoy se siguen matando. En el mundo de las altas tecnologías se siguen odiando igual que hace 5 siglos. Es decir, el mundo no es tan global. En ese mundo global afloran los nacionalismos. En ese mundo global afloran los odios. En ese mundo global afloran situaciones de injusticia extrema, como que 348 personas tengan el 40% de la riqueza mundial. ¿Entendieron la cifra? 348 personas tienen el 40% de la riqueza que generan 6.000 millones de habitantes sobre este planeta. Datos estudiados por los norteamericanos, así que muy tendenciosas no deben ser, ¿no? Es decir, en ese mundo, Bart Simpson es un ejemplo de qué le sucedería a ese muchacho de clase media norteamericana con determinados valores que todos los adolescentes conocen, y los que no somos adolescentes somos fanáticos de Bart Simpson. ¿Qué le sucedería a ese muchacho en África? ¿Qué cosas le faltarían? ¿Qué cosas notaría sus ausencias? ¿A qué hora llegaría su padre de trabajar de una fábrica en un país que no está industrializado? ¿A qué hora miraría un televisor adentro de su aldea? Es decir, se pone como un ejemplo de que la globalización que tanto se maneja no existe. Porque Bart Simpson sí es un modelo de niño o de joven o de adolescente globalizado. Pues en esa globalización, Bart Simpson en África lo más seguro es que se aburriera porque no tiene televisión o porque no tiene los medios para enchufarla. ¿Tá? Entonces ese es el ejemplo. Hay un planteo de una persona arriba. Adelante. Hola. ¿Quiere decir algo? No. Yo tuve bastante paciencia y escuché todo lo que el señor que estaba hablando, no sé su nombre todavía. Presté mucha atención a todo lo que usted dijo. Y ahora le voy a formular una pregunta que quizás se le hace más extensa por lo extenso que usted explicó. Porque no tenía la idea de hacerla más breve. A medida que más escuché, más planteos se me generaron. Eso es bueno. Y mi pregunta comienza así. Si quieren capacitar con esta reforma jóvenes que sean capaces de vivir en la sociedad que nos ha tocado, ¿será posible capacitarlos para que tengan espíritu crítico sobre la sociedad a través del área de ciencias sociales, fusionando historia, geografía, literatura, educación social y cívica? Aparte le diría otra cosa sobre lo último que dijo. Yo no estoy completamente de acuerdo con que se tome un modelo de un muchachito más que no es de una vida real, es un personaje inventado, así como Paturuzú, como no sé qué. Hay que hablar de la vida real. Y yo creo que la muchacha joven les pido, y la muchacha que hay abajo lo dijo también, creo que lo expresó igual, pero en otro sentido. No se puede funcionar. Si en un tiempo se estudió el racionalismo, ¿por qué ahora están diciendo, bueno, ahora hay que juntar todo, fusionar todo? Esa es mi pregunta. Ahora, y aparte usted al comienzo dijo que no se le puede explicar al joven el fenómeno, el hecho de la caída del muro de Berlín, si no está actualizado en inglés, en informática. Y yo me pregunto, ¿cómo el joven va a entender esas cosas? ¿Cómo el joven va a entender esas cosas si se le da por todo junto? La geografía, la educación social y cívica. Al menos yo creo que todos los jóvenes que estamos acá nos hemos formado, y las generaciones, lo digo de mayores que hay, que han logrado una buena formación. Ahora, si es otro el rol, si el rol es otro que escapa, si la variable es otra, como la situación económica del país, bueno, ahí eso es otra cosa aparte. Pero quiero que me explique, la variable yo creo que es la situación económica, pero la historia no varía. La historia no varía. El átomo puede ser que se vayan descubriendo nuevas cosas, pero la historia, los hechos, los fenómenos, al menos como me enseñaron a mí los profesores, quedan marcados y no se puede modificar un hecho. Un fenómeno sé que se repite, pero un hecho no se repite. Mi pregunta es esa. Mira, te agradezco tu pregunta porque tus últimas frases me sirven magníficamente para fundamentar todo lo que dije anteriormente. Vos acabas de decir que la historia no varía, y eso no es así.
Los hechos se produjeron, pero la historia, que es la investigación y la interpretación de esos hechos, ha variado en los últimos 40 años mucho más de lo que te podés imaginar. Porque cada vez hay más teorías que interpretan el pasado, que buscan explicaciones, y podemos empezar desde la vieja historia política y positivista, que a lo mejor hay acá alguien que la haya recibido, donde tenía que aprender a memorizar fechas y nombres, a una historia que se empezó a desarrollar en este país, y estoy hablando de este país, como consecuencia de todo la investigación que se hizo en Francia, que es la historia de lo que se llama la Escuela de los Anales, que es la historia social, y que tiene sus más claros exponentes en la obra que hicieron Barrán y Nahún con la historia rural del Uruguay moderno. Y te quiero explicar que hasta ese momento, en los años 60, la historia de este país terminaba en los muros de Montevideo. Gracias a ese trabajo de investigación, la historia llegó a entender cómo funcionaba la sociedad rural uruguaya del siglo pasado. Hoy hay nuevas, y no quiero nombrar todo lo que es la historiografía marxista, todo lo que es la historiografía de historia de las ideas, todo lo que hoy está por salir, que es la historia de las mentalidades. No son las mismas formas de explicar los hechos económicos que los hechos de las ideas. La historia ha variado mucho. La forma de investigarla, la forma de pensarla y la forma de enseñarla. Y eso es algo a lo que me parece que no nos podemos rehuir. No nos podemos rehuir a adaptar el sistema educativo a los cambios que se han producido en el mundo. Tiene la palabra, y después vamos al señor, la profesora, que también estaba esperando hace unos cuantos minutos. Bueno, yo lo que quería decir es que este programa me genera muchos cuestionamientos, muchas interrogantes, muchas inquietudes, pero esa dispersión que pasa, ese zapping, esa especie de zapping por el que se pasa desde economías contemporáneas, navegando por internet, cómo llega Uruguay al mundo, cómo imaginar el mundo del siglo XXI, etcétera, etcétera, me genera cuestionamientos respecto a la profundidad y pensando un poco en la cabeza del chico de primer año de liceo, cómo puede funcionar este salpicón de un montón de cosas tan dispares, tan distintas, y el nivel de profundización que se puede llegar con ellos, qué es lo que le puede quedar claro después de haber tenido haber sido dictado ese programa. Pero yo realmente sé poco de historia, no sé por supuesto todo lo que sabe el profesor Pita, entonces me voy a apoyar en alguien, que es el profesor Hernández, que dicta didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Barcelona, y él dice lo siguiente, que la geografía y la historia deberían mantener de manera diáfana su personalidad disciplinar y no quedar disueltas en un cajón desastre de ciencias sociales que se ha manifestado perfectamente prescindible en los últimos 25 años. Y después, más abajo dice, mantener hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, que es importante saber leer el recibo de la luz o aprender a hacer la declaración de la renta, es sencillamente reaccionario. Y después dice que la pedagogía y la psicología no pueden, se lo voy a leer bien la frase, dice: la finalidad de las disciplinas es posibilitar y propiciar el acceso de conocimientos históricos y geográficos por parte de los alumnos. En esta tarea debemos contar con el soporte y ayuda auxiliar de la pedagogía y la psicología. Auxiliar, lo importante es transmitir los contenidos, ¿verdad? Y la pedagogía y la psicología pueden condicionar, pero nunca estructurar o subordinar el discurso de las disciplinas en los procesos de aprendizaje. No hay procedimientos pedagógicos en sí, lo que hay son contenidos. Y esto salió publicado, y lo quiero decir, en un boletín de la Asociación de Profesores de Historia. La directiva está el profesor Fernando Pita, además, donde salió publicado este artículo. Escuchamos. Arriba. Sí, buenas noches. Yo soy un padre de familia
que hace 3 horas y media está escuchando realmente con mucho interés todo lo que se está hablando. Pero antes de dar mi opinión, que va a ser muy breve, quisiera, y no es demagogía lo que voy a decir, un reconocimiento especial por la pureza y por la organización apolítica que han tenido los jóvenes esta noche en reunirnos a todos. Como segundo punto, quiero recalcar también la disposición que han tenido los panelistas para escuchar en forma detenida, y evidentemente que los alumnos, los estudiantes han demostrado que son personas realmente cultas, que no es lo que se ha dicho en algunos momentos, que cuando no tienen razón se levantan y se van, sino que acá demuestra por lo menos el estudiantado salteño que no es así. Pero yo, como padre, y escuchando 3 horas y media todo lo que han hablado, he llegado a una sola conclusión. Primera cosa, no voy a discutir si la ley de la enseñanza es buena o mala, porque vine hoy a tratar de cerciorarme de eso, y hasta el momento he conseguido muy poca información. Pero a lo que sí llego a la conclusión es que existe no una disposición negativa respecto a la reforma, sino que existe una disposición negativa en el medio o en la manera que se quiere implementar. Y yo trasunto esto porque la profesora Dinora Mota, que evidentemente está apareciendo en este momento como la opositora a la reforma, me parece que no es opositora, simplemente la oposición que ella en este momento está dando es el sistema que se está aplicando, es la no participación clara, porque me da la impresión de que hay un grupo muy reducido de personas que por supuesto son técnicos en la materia, pero no han tenido participación el espectro general. Y yo pongo, caso típico, los termómetros, que son todos estos los que están acá, que son el alumno, es el estudiante. Y para terminar, simplemente, lamento que el profesor Pita se haya levantado, pero considero que la enseñanza es un todo, y está incluida por partes. Entonces yo digo lo siguiente, yo le preguntaría al señor Pita si él tiene idea de lo que es, por ejemplo, un invernáculo, donde se planta morrón y tomate, y le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque la idiosincrasia de cada una de las ciudades del interior de Uruguay, a pesar de ser tan pequeñas, son completamente distintas. No es la misma idiosincrasia de un salteño que de un montevideano, no es la misma idiosincrasia la de un sanducero que la de uno de La Valleja. ¿Y saben por qué? Porque son distintas zonas, tienen distintas necesidades. Entonces yo considero humildemente que deberían de participar todos, y sobre todo los estudiantes, que son el termómetro, que son el futuro del país. O sea, repito, no estoy en contra de la reforma, porque hasta el momento no la he podido conocer, pero sí me trasunta todo lo que ha dicho la profesora Mota, de que el sistema que se está empleando ha sido más que nada autoritario. Gracias. Y bien, tanto se había solicitado de repente que algún padre se expresara, de repente, para ir concluyendo, un padre dio su opinión. Nos gustaría de repente también, lo conversábamos con integrantes de la coordinadora, era que la profesora Dinora Mota realizara un planteamiento rápido acerca de si sirve, si no sirve, cuáles son las ventajas y desventajas de esta reforma, y después lo van a hacer los técnicos del CODICEN. Un segundito tiene entonces. No, es para contestarle al señor, ya está. Los programas son tan amplios que puede tomarse todo el contexto y
para hacer el aprendizaje significativo. Y más aún les decimos o les sugerimos a los docentes que no se pasen de la raya, porque si yo a un chiquilín de Piedras Coloradas le meto solo forestación, le estoy cerrando la cabeza. O sea que tengo que tener en cuenta las dos cosas: la contextualización en el medio que está y también su formación integral para que pueda hacer lo que él quiera, pueda autorrealizarse. O sea, los programas están abiertos, son flexibles. El que quiera hablar del ají, habla del ají. Y en lo posible que la planificación sea participativa con los alumnos. Hay un planteamiento de un señor profesor de UTU, ¿puede ser? ¿Es arriba? Bueno, sí, buenas noches. Yo quisiera, primero que nada, pertenezco a la Escuela Técnica de Salto. Y quisiera agradecer profundamente también, como dice el señor padre, a todos los estudiantes que trajeron este panel acá para poder conversar sobre el tema, lo bien que lo hicieron. Estoy realmente agradecido con ellos. Por otro lado, quiero decirle a los señores representantes de CODICEN dos cosas. Primero, que veo con mucha alegría la buena voluntad de ellos de venir a presentarse acá frente a nosotros y tratar los diferentes temas. En función de lo que yo pienso, que creo que es una amplia mayoría de la gente, por lo menos del interior donde vivo, piensa lo mismo. Nosotros no estamos ofreciendo una resistencia al cambio, a la reforma. O sea, la oposición no es a la reforma en sí, es a la forma como se lleva adelante. O sea que yo como docente veo que se ha tomado el modalismo de hacer reformas en nuestro país y no informar lo suficientemente a la población. O sea, acá se quiere reformar y los demás que se enteren cuando ya está todo cocido. Y eso no nos sirve, que la gente de Montevideo se dé cuenta que en el interior también vivimos y también razonamos bien. Porque tanto el CODICEN como el Ministerio de Cultura tienen los suficientes medios para informar a la población, por lo menos de los objetivos más importantes, trascendentes y la estructura más amplia de la reforma, o sea, lo más medular de la reforma. Porque si no, no vayan a creer que tanta gente va a parar, que tanto daño nos hace tanto a los docentes, como a los padres, como a los estudiantes, que nos enfrenta, como hoy nos enfrenta a ustedes, de los cuales vuelvo a repetir, estoy agradecido por vuestra presencia, pero ni ustedes, eso se lo puedo asegurar, ni nosotros enfrente vamos a solucionar el problema, porque lo dijo el señor presidente del CODICEN en un programa de televisión, que acá no se puede dar un paso atrás. O sea que todo lo que ustedes y nosotros y los que ya se fueron estuvimos discutiendo no tiene arreglo. Entonces, otro aspecto. Primero, desinformación total, que no sean malos, que cada vez que quieran reformar, primero informen a la gente. Segundo, 17 años de docente, egresado de INET, y pienso lo siguiente: acá cada vez que se quiere reformar la enseñanza, porque el que está de turno siempre trae un librito bajo el brazo de reforma, y si no que me digan lo contrario, jamás ni se evalúa lo anterior, porque cada uno quiere marcar su presencia, diciendo acá estoy yo con mi reforma, sin evaluar si la anterior tuvo o no tuvo algo positivo, primero. Segundo, además de eso, la prueba está, por más que ustedes quieran decir lo contrario, está mostrado, no solo en este recinto donde estamos nosotros, sino en las calles, en los medios de prensa, en el Uruguay todo. No se consultó suficientemente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde está? Allá. Para que no sea un enfrentamiento y para tratar, porque nada hay totalmente bueno ni totalmente malo, es que estamos acá para tratar de hacerlo lo mejor posible y la ayuda a ustedes
nos va a ayudar y nos vamos a complementar. Estamos tratando, si se ha incurrido en error, en enmendarlo. No hay nada ni totalmente bueno ni totalmente malo. Yo quería hacerte dos cosas. Primero, que estoy totalmente de acuerdo con una cantidad de cosas que dijiste tú, como la otra persona, digo, estaba fumando afuera, no estaba acá. Y creo que la mala implementación, la implementación autoritaria, estoy de acuerdo contigo, ha tenido una gran virtud, y aunque esto parezca mal, y ha tenido esta virtud de estar hoy acá, todos los que estuvimos discutiendo, debatiendo en un excelente clima sobre el tema educativo. Es decir, a mí me parece que si estamos acá, no es solo por que necesitamos información sobre algo que no teníamos información, sino porque consideramos importante la enseñanza de los muchachos de este país, consideramos importante nuestra carrera y nuestra vocación, y estamos acá tratando de hacer una reforma que me parece que tú estás de acuerdo conmigo en algo, y es que el sistema como está mal, que hay que modificarlo, que hay que hacerlo mejor. Tal vez esta reforma que se está haciendo y que al menos en el área que más hemos discutido se implementó mal, pero generó esta discusión que yo veo que se está canalizando, por más de que empezó con un conflicto y empezó en instancias, digamos, de ocupación y de lucha y de agresividad, se está canalizando en perfecta armonía, en perfecta discusión, tenemos argumentos, digo, a veces somos seres humanos, ponemos un poco más de pasión en los argumentos, digo, pero me parece que eso es lo positivo para el país, no para la reforma educativa ni para los que están en contra, sino debatir por el bien de la enseñanza, y eso me parece lo positivo. Bien, lo escuchamos a Callazo ahora. Adelante. Hola, gracias. Yo lamentablemente voy a tener, digo, con mucha educación y respeto al profesor, voy a intentar enmendarle la plana un poquito. Yo comprendo al señor padre que habló hoy y entiendo perfectamente que hizo hincapié exclusivamente en el tema de cómo fue implementada la reforma y aclaró perfectamente bien, y lo acuso recibo de ello, y estoy contento que haya padres aquí presentes que son justamente los que deben enterarse mayormente de esto, para que no sea algo que se trata entre cuatro paredes. Digo, pero habló que no tenían información suficiente para abrir una opinión con respecto a la reforma. Luego el compañero que habló de UTU también habló un poco acerca de la implementación, y el profesor, digo, muy sagaz, tomó como pie lo que dijeron esas dos últimas personas que intervinieron, para decir que lo positivo de todo esto era que estábamos discutiendo el tema, para decir también de que se acusaba recibo y se hacía una especie de autocrítica en cuanto a que fue implementada en forma violenta, por decir un término, digo, que nos duele mucho. Pero digo, yo lo que no veo, y no me queda claro, es que no digan que no nos van a dar un plato más de esta sopa. Y eso es lo que me preocupa. Esta reforma la estamos criticando, no solo en su implementación, sino en sus contenidos, en su filosofía, y en esos objetivos tan poco claros. Y yo quiero hacer hincapié en algunas cosas que van surgiendo a medida que viene el debate y después resulta que quedan por allí perdidos. Es más peligroso lo que no se dice que lo que se dice. Yo los veo a ustedes ahí, y si me permiten que sea sincero, me apena el lugar en el que se encuentran, y no me gustaría estar en el lugar de ustedes porque camisa 11 varas, porque me da la impresión, por lo menos que la gran mayoría, intenta vender lo invendible. A mí me da la impresión, por la manera en que se ha ido instrumentando, de que la falta de información con que se fue progresando la reforma, no creo que me amerite una autocrítica, sino que pienso que es parte de una estrategia para implantar la reforma. Yo no creo que, si la reforma es tan buena, no hubiera sido tremendamente positivo. Yo pienso que si tengo una reforma y considero que es muy buena, inmediatamente la comunico a los cuatro vientos e intento involucrar a los actores directos. Y en ese sentido, eso no se ha hecho. Entonces, como que
se sabía ya de antemano que iba a traer resistencia. Ahora esa resistencia, y quiero aclararlo, no es por el temor del uruguayo al cambio. El uruguayo tiene una tradición de cosas que indudablemente nos enorgullece y que nos da, digo, la identidad del ser nacional. Yo creo que de esas cositas, digo, no creo que nadie, absolutamente nadie se pueda apear. Yo sí quisiera tomar de lo que dijo el profesor algunos aspectos que mencionó, y yo pienso, ¿no?, que ustedes seguramente, no sé, digo, por de repente puedo equivocarme, son todos nacidos acá en nuestra patria, son uruguayos como yo y como todos los que estamos aquí, respiramos el mismo aire de este país, sentimos una tremenda emoción cuando cantamos el himno. Entonces, si somos uruguayos, ustedes y nosotros, ¿no sería hermoso que entendieran que la gran mayoría del personal del cuerpo docente de este país, entre los cuales les afirmo, y se los digo ahora, hay muchísimos egresados que no están de acuerdo, a pesar de que uno incluso hasta puede criticar que el aumento diferencial 7.5% fue para comprar conciencias. Hay muchos docentes egresados que incluso en estos días de conflicto han dicho que en beneficio de lo que se planteaba estaban dispuestos a renunciar a ese aumento diferencial, porque fue mal implementado, porque no era justamente lo que pretendían. Entonces, si estamos todos de acuerdo que lo único que queremos acá, y para aclarar muy bien las versiones que salieron a la prensa luego de que hubo un comunicado del CODICEN, no decimos no queremos esta reforma en el sentido de suspenderla y volver a cero. Quiero que quede bien claro ante la opinión pública, los que están viendo ahora por estas ondas de televisión, lo que está aquí planteándose, que los docentes somos personas responsables, que lo que estamos pidiendo, yo diría exigiendo, porque creo que ustedes mismos también en su interior se dan cuenta, de que esta reforma no se extienda. Es eso lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo vueltas a cero, porque sabemos que eso produce un conflicto inmensamente grande a compañeros trabajadores y a situaciones de orden administrativo y organizativo. Pero tengamos la altura, tengamos la dignidad y estemos un poco a la altura de nuestra más hermosa historia y demos un paso al costado. Yo tengo temor porque he visto en las declaraciones últimas una cierta posición extrema de la otra parte. Yo le aclaro a todos ustedes y de corazón en nombre de todas las personas de este país que tenemos el espíritu más abierto y no queremos confrontaciones de ningún tipo. Queremos que nos permitan sentarnos a conversar. Pero si el precio de sentarnos a conversar es que nos convenzan de que esta reforma es buena y mientras la reforma sigue, ahí no estamos hablando. Digo, yo entiendo que ustedes quieran plantear instancias de información. Nosotros los docentes, gracias a esto, nos hemos informado bastante y tenemos un espíritu inmensamente crítico con respecto a la reforma. Entonces vamos a decir las cosas como son. Nos sentamos sin preconceptos. Yo reconozco que hay autoridades y hay jerarquías y las respeto como tales, pero pienso que tengo cosas positivas para aportar y lo digo en nombre de todos mis compañeros docentes. Entonces nos sentamos, suspendemos la reforma en cuanto a su extensión, hacemos un paso al costado como corresponde y vemos qué hacemos. Y evaluamos luego el producto final de esta reforma que está en funcionamiento, que si estuvo mal en su implementación, entonces no corresponde su extensión, porque fue mal parida, y creo que en eso vamos a estar de acuerdo porque lo dijo el profesor. Entonces, comprometámonos a eso, si es lo único que la gente quiere. Porque de esa manera entonces vamos a ser honestos con nuestra identidad como uruguayos y no nos voy a ver a ustedes, y perdónenme que vuelva a insistir, en esta posición difícil en la que están, donde seguramente cuando llegaron acá de repente pensaron que había toda una masa hostil, y yo quiero rescatar muchas cosas que dijeron por allí. No hay absolutamente nada personal en esto. Tenemos dos concepciones de país que aparentemente son distintas, pero ellos entre nosotros que es la misma. Entonces, por favor, recapaciten, vayan con el mensaje al CODICEN, aunque ustedes no son integrantes del CODICEN, y díganles que acá en Salto, los docentes de Salto, los padres de los estudiantes de Salto y los estudiantes de Salto que nos dieron una demostración a nosotros los adultos y hasta nos avergüenza reconocerlo, de tener esta instancia. Por favor. Bien, tiene la palabra. Va a hablar uno de los integrantes de COES entonces. Un momentito, ¿puedo responder a lo del profesor? No hubo preguntas.
Sí, no hubo pregunta, fue más bien un planteo. Pienso... Exijo que si la profesora habla, yo exijo réplica. Por las dudas digo, ya abro el paraguas. Perfecto. La coordinadora, que es quien manda en definitiva acá, tiene ya una posición. Tenemos que ir redondeando, digo, no queda tiempo, digo, ya se habló bastante, ya se ha hablado bastante. Digo, creemos que hay muchas cosas para recalcar acá, digo, de esta instancia. Bueno, primero que los profesores, digo, vinieron primero como ponerse en una posición de solo informar y bueno, contestar preguntas de ese lado nomás y nada más, digo, informar, y que después de estar acá se dieron cuenta de que el debate es productivo, porque no vinieron con esa idea, me parece a mí, y que recién ahora se dieron cuenta que el debate es productivo y vamos a hacer que hacemos un gran debate y que las cosas se cambien, que los estudiantes no se nos siga usando como conejitos de India. Sigo con la misma sensación de que se está experimentando, aunque le cambie la palabra por experiencia, no sé, ustedes son los técnicos. Yo sigo con la misma sensación de que en esos 8 liceos se está trabajando con más que tratándolos de personas, siendo conejillos de India. Y que, bueno, si esta instancia ha sido productiva y fue un debate, que se haga un gran debate nacional, que es lo que proponemos. Nosotros tenemos vías. Nosotros, tenemos vías para hacerlo y bueno, eso es lo que queremos rescatar y que ustedes lleven esa información, como decía el profesor Callazo, y si la pueden llevar a Montevideo, muchísimo mejor. Los estudiantes conocemos, ustedes sabrán muchísimo de teoría, pero nosotros, la tenemos que vivir, nosotros somos los que estamos en la práctica y se está experimentando con nosotros, no nos parece nada positivo. Bueno. Bien, ahora sí vamos a ir haciendo un cierre. Le vamos a pedir a las dos partes que sean muy pero muy breves. Quien comience, están ustedes, porque generalmente quien habla primero, después el otro aprovecha y le dice alguna cosa. Entonces, bueno, que comience el que quiera entonces. Hoy empezó usted. Bueno, comienza la profesora entonces. Bueno, yo creo que a lo largo de todo lo que conversamos acá, quise transmitir que los cuestionamientos que muchos hacemos a los cambios que se están instrumentando no son solamente de implementación, también son referidos a los contenidos y también son referidos a la filosofía que lo está animando. Y también quiero decir que a pesar de que haya aspectos que son compartibles, es importante tener en cuenta que ningún cambio que se instrumente va a poder tener éxito si los actores involucrados no están comprometidos con ese cambio. Con esto empecé hoy y con esto quiero terminar, porque realmente cuando se extienda este plan piloto al resto del profesorado, que no tuvo ninguna incidencia, y al conjunto de la población en general que en este momento está tratando de informarse, evidentemente va a fracasar por la falta de compromiso con todos estos cambios. Pero además una cosa que me parece muy importante, a mí me parece muy importante que estén acá personas que vienen por Codicen a informar, pero que no sea solamente a informar y que quede todo en una conversación entre todos nosotros, en una información, y que realmente yo creo que el otro día escuchaba decir esto y lo comparto, que la gente tiene que aprender. Yo creo en la capacidad de aprender de la gente y creo que Rama puede aprender y que el Codicen puede aprender. Por lo tanto, que aprenda, ¿verdad?, a que en este momento nada va a poder caminar si efectivamente no sale de los actores involucrados. Sino, no es una cuestión de técnicos los cambios en educación, es una cuestión de todos los actores que participan en el fenómeno educativo. Y entonces yo lo que digo es, debate sí, pero transformaciones acordes con las aspiraciones de todos los que estamos involucrados en esto.
Bueno, escuchamos entonces a la directora del Liceo número 5 de experiencia piloto de Paysandú y profesora de química. Bueno, voy a tratar de ser yo también bastante breve. Para empezar, quiero tranquilizar a los jóvenes, volver a insistir en lo que ya se dijo. No estamos experimentando y además me gustaría en la noche de hoy haberles podido transmitir, que no lo pude hacer, realmente cómo se está trabajando, en lugar de habernos ido por las ramas en si las asignaturas o las áreas, que se debatió muchísimo y que tampoco creo que haya quedado lo suficientemente claro. ¿Por qué no creo que haya quedado lo suficientemente claro? Porque estamos discutiendo el asunto de las áreas cuando en realidad nos olvidamos que esa, si se quiere, globalización de aprendizajes las estamos aplicando en chicos de 12 y 13 años, o sea, primero y segundo de liceo más tardar, cuando en realidad está más que probado que la forma de aprender de un joven a esa edad es global, por áreas, y no es compartimentada como la veníamos enseñando hasta ahora. Bueno, eso quería puntualizarlo para que queden tranquilos. Respecto bueno, como te decía, que no estamos experimentando, estamos sí probando una innovación educativa, pero les aseguramos que esos chicos que terminan primer año, como mínimo van a salir sabiendo lo mismo que lo que salen sabiendo hoy con el plan tradicional. Respecto a lo que dijo el profesor, implementa una forma distinta de enseñar, ya dijimos, una forma distinta de valorar al alumno, que por eso yo dije que me da lástima no haberles podido contar cómo realmente se vive en la experiencia. Respecto a lo que dice el profesor, nosotros no vendemos nada. Si realmente quisiéramos vender, no se hubiera desarrollado esta conversación como se hizo en base a área y etcétera, en lugar de haber podido contar, por ejemplo, como yo les estoy diciendo ahora, cómo realmente funciona la experiencia, en qué consiste y cómo funciona, que realmente se dijo muy poco, cómo la vivimos, porque nuestro liceo aceptó ser un liceo experimental para poder opinar desde adentro, para no hablar de lo que escuchamos, de lo que decimos que dicen, de lo que dicen que dicen los otros, no. Quisimos vivirla para desde adentro decir qué tiene de bueno, qué tiene de malo, que hoy no se los pude contar, ni lo bueno ni lo malo. Y a los alumnos de nosotros... íbamos a ir haciendo un cierre, ¿no? Sí. Sí, en realidad los alumnos, los padres inscribieron los alumnos en el liceo piloto los que desearon, ¿no? O sea que fue una opción de la familia, inscribirla en el liceo piloto o no. Bueno, pero eso es lo que yo te quería decir. Respecto a lo otro que tú dijiste, nosotros no somos mandaderos, nosotros vinimos simplemente a dar una información porque pensamos que ustedes la estaban necesitando, o sea, una información, no porque nos mandaran, ¿no? Queríamos informar cómo es la reforma, que era lo que nosotros pensábamos que estaba necesitando el alumnado, los padres y los profesores, porque sabemos que era el punto flojo y lo que se le criticaba era que no había sido debidamente consultada e informada. Respecto... Profesora, le vamos a pedir que sea lo más breve posible, hay que cerrar el Ateneo. Justamente, respecto a las opiniones que ustedes quieren hacer llegar, quédense tranquilos, esas opiniones van a llegar. Y en relación a que si se extiende o no, ya fue contestado que no se va a extender hasta no ser evaluado, si respecta a la reforma en cuanto a la experiencia. Ahora, yo no entendí si ustedes pretenden también que se corte, por ejemplo, como parte de esta reforma, la formación de centros de formación docente,
si quieren que se corte también los cursos de capacitación que se están haciendo a los docentes. No, hay de sensibilización, fue el de febrero, tú no entendiste, hay muchos de capacitación. Por favor, si no, seguimos más. Bueno, entonces, para terminar, volvemos a insistir, no les tiene que dar lástima que nosotros estemos aquí, nosotros estamos con mucho gusto, es nuestra función docente y esperemos de que cuando esta reforma sea evaluada, esta experiencia piloto concretamente, podamos comunicarles a ustedes los resultados. No, profesor, lamentablemente la ley es pareja para todos. Un integrante de COES entonces va a ir cerrando el debate. Bueno, en primer lugar, creemos que con esto un poco se demostró a toda la gente que no creía en nosotros que tenemos la responsabilidad suficiente como para lograr esta instancia de diálogo, y nos parece lamentable haber llegado a este debate luego de haber tenido que quejarnos y hacer movilizaciones, porque nos parece que en primera instancia sería lo que se tendría que haber hecho. Un segundo. Porque pensamos que si en este mundo la información viaja tan rápido, no entendemos por qué a nosotros nos llegó tan tarde. Y bueno, se agradece. Gracias. Un segundo, por favor. Se agradece a toda la gente que creyó en nosotros, a los gremios que nos ayudaron, a todos los que están acá, a los que nos miran por la tele y a los que nos escuchan por Radio Cultural, también a la gente del CODICEN que vino a debatir, a la profesora Dinora Mota, y bueno, a toda la gente, a Telemundo también, y a toda la gente de la coordinadora que se mueve. Bien, y a la amplificación también. Le vamos dando las gracias por el hecho de que hayan concurrido al Ateneo, y a ustedes por habernos acompañado entonces. Muchas gracias. Negro el 21.